Bendiciones, amados hermanos. Es un placer estar de nuevo, un poco tarde, pero pues de nuevo aquí en nuestro estudio bíblico. Eh, no esperemos más tiempo. Acompáñenme a hacer una pequeña oración. Hoy vamos a continuar hablando y nos vamos a fijar en un solo tema. El día martes estuvimos hablando acerca de las salidas del pueblo de Dios, las salidas de eh, pues las rutas que ellos llevaron para salir de ciertos lugares, luego cómo regresaron a ciertos lugares, y nos vamos a centrar en uno en específico. Así que esto va a estar interesante. Si puede compartírselo a alguien, vamos a hablar de historia bíblica, de rutas, pero también de cosas espirituales. Así que acompáñenme a hacer una oración para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos ayude a recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por este momento en el que podemos presentarnos ante ti. Necesitamos de tu presencia, Señor, y una forma de acercarnos a ti y de escucharte es escudriñando tu palabra. Sabemos que es bueno leerla, es mejor escudriñarla. Por lo tanto, hoy queremos escudriñar, hoy queremos navegar en esas aguas profundas de la riqueza de tu sabiduría que viene en las escrituras. Permítenos entender, abre nuestro entendimiento, háblanos, Señor, pon esa unción magisterial sobre nosotros para que podamos entender tu palabra de una mejor forma. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, no se diga más, vamos a empezar con el estudio de hoy. Bien interesante. Entonces, el martes pasado, si usted no estuvo, ahí en la red social, ahí en Facebook está el video del martes pasado, lo puede revisar. Y estuvimos hablando de las salidas del pueblo de Dios. Hoy vamos a centrarnos en algunas cosas en específico y déjeme ver porque traigo aquí un mapa completo, así que déjeme ver para que se ponga la pantalla completa. Um, Permítame un segundo para poder hacer estos movimientos. Pero bueno, eh, este asunto va a estar interesante. Ah, ya casi lo logro. La ruta que utilizó el pueblo de Israel. Eh, entonces, lo que quiero mostrarles es, déjenme tomar aquí el puntero. Oh, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, si usted me acompaña, podemos ver que aquí en la parte inferior del mapa encontramos Ur, que es de donde salió Abraham. El mapa obviamente está recortado, pero fíjese curiosamente, la Torre de Babel se estableció en esta zona, en la zona de Babilonia, donde aquí dice Babilonia, aquí fue donde Nimrod, ahí publicamos en Facebook también algo que habla acerca de cómo se ubicaron geográficamente los descendientes de Noé, y Nimrod llegó a establecerse aquí con la Torre de Babel. Entonces, los ancestros de Abraham se establecieron aquí abajo, en la tierra de Ur. Y el camino que llevó a Abraham hacia cuando el Señor lo manda a llamar de la tierra de Ur es esta línea roja, más o menos, también tiene esta otra línea roja punteada que es como un camino alternativo, pero de la tierra de Ur ellos salen y llegan hasta acá arriba, aquí en la parte superior de la pantalla, llegan a Arán. Y ahí es en donde se establecen, donde llega junto con su padre, junto con Nacor, junto con Lot, junto con Labán, y ahí es en donde se establecen. Aquí muere el padre de Abraham y Abraham es llamado a salir dejando a su parentela. Aquí es en donde se queda, en esta parte superior, donde se queda Labán, donde se queda Nacor, y Abraham se va hacia lo que es Canaán. Todo esto era
Canaán. Entonces, de Harán viaja hacia Canaán. Lo que quiero que vaya tomando nota, no estamos en clases de geografía, pero es que de Ur, llámese, pongamos que Ur era parte, casi, no, la historia no es muy clara ahí, pero podríamos decir que tenía cierta influencia de Babilonia o Babel. eh, entonces salen de aquí, viajan hacia Harán y después llegan a Canaán. Bueno, quiero enseñarle un siguiente mapa. Esta es la primera ruta. Ahorita lo vamos a poner textualmente. La primera ruta, que es la de Abraham, que sale de Ur, viaja eh, aquí de Ur, viaja hacia Harán y de Harán se va hacia Canaán. Bueno, y la siguiente ruta es la de Israel. Israel en Egipto. Israel, por lo mismo que Abraham estando en Canaán, aquí mire, estaba Abraham en Canaán, eh, su hijo Isaac sigue en Canaán, Jacob sigue en Canaán, bueno, tiene una salida por ahí, eso lo vimos la vez pasada, hacia Aram, pero regresa a Canaán, y después Jacob y sus hijos bajan hacia Egipto donde estaba José. En Egipto, Jacob y sus hijos, las 12 tribus de Israel, se establecen en la tierra de Gosén. Establecidos aquí en la tierra de Gosén, específicamente se establecen en una ciudad llamada Ramsés, y de ahí es de donde el Señor los llama, los saca de Egipto, y en teoría la línea morada y tiene una como ruta alternativa. La línea morada es más o menos el trayecto que tienen de salir de Egipto, pasan por todo el desierto, más abajo, aquí pues está cortado el mapa, pero más abajo está el desierto del Sinaí, hay más desiertos, pero ellos llegan hasta Cades Barnea, lo que le llamamos la frontera con Canaán. Entonces, Israel sale de Egipto, llega al desierto y del desierto se integra a Canaán. Ese era su destino. Egipto, el desierto, Canaán. Cabe destacar aquí, fíjese qué interesante esta parte de la historia nada más. Esto es como un breviario cultural. Esta flecha verde es como la ruta del norte, que era como la más rápida para llegar a Cades Barnea y después entrar a Canaán. Pero la Biblia dice que el Señor sabía que su pueblo no estaba listo para enfrentarse a los filisteos. Venían de ser esclavos y como que no estaban muy listos para enfrentarse a todos los filisteos, por lo tanto los llevó para también entrenarlos y llevarlos por el desierto, una ruta más larga. Ya que llegaron a Cades Barnea, usted recuerda que ahí el pueblo se rebeló, quiso mandar espías a la tierra de Canaán, y el Señor de aquí de Cades Barnea los regresó al desierto 40 años para que después pudieran regresar. Bueno, eso es parte de la historia. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, de las rutas que tuvo el pueblo de Dios. Entonces dijimos ya con el mapa, dijimos que Abraham sale de Ur, se traslada a Harán y su destino era Canaán. En ese periodo vimos el martes, pasaron muchas cosas, no las vamos a repetir, pero hablamos de Lot, hablamos de Labán, etcétera. Luego, Israel. En realidad, el pueblo de Israel, Jacob, que es llamado por Dios Israel, de Canaán baja hacia Egipto. En Egipto se establece y una generación después los empiezan a volver esclavos, a imponer trabajos muy duros, y de Egipto el Señor los saca para llevarlos al desierto, y del desierto se van, entran nuevamente a Canaán. Entonces, estamos hablando, hermano, si usted recordará, déjeme aparecer aquí para que estemos juntos, usted recordará que Egipto, aquí, esta parte, cuando Israel baja a Egipto,
esta figura es la figura, lo que nosotros hacemos es la figura del mundo. Es cuando nosotros estábamos en el mundo. Y cuando nos sacan de Egipto es cuando venimos al conocimiento de Cristo, para que al final podamos llegar a la tierra prometida, a nuestro Canaán, a la vida en abundancia. Pero para poder llegar a la vida en abundancia, tienen que atravesar el desierto. Nosotros tenemos que atravesar el desierto. Y aquí hay muchas figuras, pero que seguramente usted ya las conoce. Como saliendo de Egipto, fueron, dice la Biblia, que fueron bautizados en el mar. O sea, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, eso en una figura es el bautismo en agua, después estuvieron en el desierto y luego para entrar a Canaán tienen que pasar por el río Jordán. Es una figura que para entrar a la vida en abundancia tenemos que pasar por el bautismo en el Espíritu. Ok, bueno, luego, ya estando en Canaán, se establecen las 12 tribus, se establece el reino de Israel, viene el reinado de Saúl, viene, bueno, antes de eso viene el gobierno de los jueces, hay 12 jueces, unos buenos, unos malos, jueces en Israel que juzgan a Israel y tenían años buenos, tenían años malos, y de pronto el pueblo ya con cierta influencia de lo que sucedió en Canaán, de las del el pueblo que todavía estaba en Canaán, de los que no se llegaron a deshacer de ese pueblo, por esa influencia, el pueblo de Israel comenzó a flaquear y le pide al último juez y sacerdote llamado Samuel: queremos ser como los otros pueblos, queremos tener un rey, tenemos querer ya no pastores, queremos tener coaches o directivos o líderes, no sé cómo le quiera llamar. Pero el pueblo de Israel le pide a Samuel que la situación cambie y entonces les ponen un rey y es Saúl, el primer rey de Israel. Usted recordará que después de Saúl viene el reinado, 40 años del reinado de Saúl, después viene el reinado de David, donde el pueblo de Israel tiene un auge y tiene su máximo esplendor de conquista, llamémosle así, y son otros 40 años de David. Y después viene el reinado de Salomón, el reino de prosperidad y paz. Y vienen, si mal no recuerdo ese dato, no lo tengo fresco, pero me parece que son otros 40 años. Después de Salomón viene la división del reino. Y en esa división del reino, que es con el hijo de Salomón, Roboam, el reino se divide en dos. Una parte se va al norte, que es el reino de Israel, el reino del norte, y el reino del sur se queda con las dos tribus que era Judá y Manasés. Y arriba, en el norte, pues estaban las otras 10 tribus. Entonces, bueno, había media tribu de Manasés, pero bueno, ese no es el tema el día de hoy. Lo que hoy queremos hablar y queremos compartirle, ya llevamos 20 minutos con la introducción, es este tercer punto, lo que le sucede al reino del sur, a Judá, establecidos en Jerusalén, en la zona sur de lo que antes era Canaán, es llevado cautivo a Babilonia, pasa 70 años en Babilonia y es libertado después para poder regresar a Jerusalén. Entonces, hoy nos vamos a centrar en eso, en este proceso. El martes pasado vimos a detalle el proceso de Abraham, a detalle el proceso de Jacob e Israel. Y ahora vamos a ver a detalle el proceso del reino de Judá, de los judíos exiliados en Babilonia. Por lo tanto, vamos a darle de lleno el exilio en Babilonia. Le estoy poniendo un contexto histórico. Ya me hicieron la observación que no, que de pronto es muchísima información la que estamos poniendo, así que vamos a ser muy breves en esto, pero déjeme lo pongo en grande para que lo pueda alcanzar a ver mejor. Este es el contexto histórico, un poco los años, cuando sucedió. Recuerde que antes de Cristo los años se contaban de mayor a menor.
Entonces, tenemos y no vamos a hablar a detalle de esto, solo es como ponerlo como contexto. El penúltimo rey del reino de Judá, de los judíos, ya del reino del sur, el penúltimo fue Josías. Josías fue el que se enfrentó con el primer golpe de conquista que los comenzaron a conquistar, y fue con el rey Necao de Egipto. Fue el primero que llegó y que golpeó muy fuerte al reino del sur, de tal forma que los volvió sus súbditos. Después vino Nabucodonosor con Babilonia. En ese tiempo estaba el rey Joacim o Joaquín, cualquiera de los dos nombres es correcto. Y después el último imperio que estuvo sobre el pueblo judío fue el imperio persa, con los reyes Ciro, Darío y Jerjes, o Artajerjes, dice alguna otra historia. Y bueno, estos son los años, pero no estamos aquí para clases de historia, sino vamos adelante. ¿Cómo sucedió el exilio? ¿Cómo se llevaron al pueblo de Israel? Eso es lo que nos vamos a centrar el día de hoy, porque es demasiada información, y seguramente el siguiente martes vamos a ver cómo fue que salieron de ahí. Pero ¿cómo fue que se llevaron al pueblo de Israel? Primero, Nabucodonosor, y recuerde que había como dos Nabucodonosor. Hubo uno primero en el tiempo, después hubo otro. Nabucodonosor entra a Jerusalén y se lleva a los jóvenes. Primero, como que se lleva a lo mejor, incluido a Daniel. Eso lo hace en una primera invasión. Después Nabucodonosor vuelve a invadir y se lleva a casi, no podemos decir que la mitad, pero se lleva a mucho pueblo de los judíos, se los lleva cautivos. Ahí incluimos a otro profeta, que era el profeta Ezequiel. Entonces primero se llevaron como que a lo mejor a los jóvenes, y al profeta Daniel. Y después se llevaron a más gente, muchísima más gente, y al profeta Ezequiel. Y después Nabucodonosor, el último, viene en una tercera invasión a destruir el templo, a llevarse las cosas sagradas, o sea, saquean el templo de una forma terrible, destruyen el templo y deportan a todo el pueblo que quedaba. Solo cabe señalar, dejan a los pobres, a los que no eran dueños de nada, a los que prácticamente como que vivían en la calle, a esos pues los dejan ahí en Jerusalén. Entonces, vamos a empezar a darle eh, sentido. No solo hablemos de historia, sino hablemos un poco de la parte espiritual. El pueblo de Dios, los judíos, estaban en Jerusalén, pero de alguna forma comenzaron a caer en ciertos errores, de tal suerte que esto permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. Recuerde que el pueblo de Israel no fue llevado cautivo a Egipto. El pueblo de Israel bajó de Canaán y se estableció en Egipto y tuvieron su tiempo de prosperidad. Entonces es una figura totalmente diferente. Lo que nos enseña aquí es que en Egipto nosotros como Israel espiritual, viéndolo de una forma espiritual, estábamos perdidos. A Babilonia se llevan al pueblo que está corrompido. Es decir, que ha caído en ciertos pecados. Recuerde que Babilonia no solo es una figura. Babilonia es una entidad espiritual que comenzó con Nimrod y aparece hasta el libro de Apocalipsis. Y aparece como la madre de las rameras. No es una figura Babilonia. Babilonia es una entidad espiritual que cautiva al pueblo de Dios, que corrompe, que confunde y que nos lleva
o que lleva a la gente que confunde a la idolatría y a muchas otras cosas que tiene. Entonces Babilonia es una entidad espiritual, tómelo muy en cuenta esto. Babilonia es una entidad espiritual que lo que hace es cautivar pueblo de Dios. De tal suerte, usted recordará aquel famoso pasaje que dice, pueblo mío, lo vimos el día martes, salí de allí, de en medio de ella, y no, y límpiense y purifíquense, no se contaminen. O sea, hay pueblo de Dios cautivado o cautivo en Babilonia. Y no estamos hablando de una posición, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una entidad espiritual que puede cautivar la mente y el alma del pueblo de Dios. Ahorita vamos a ver, ya nos queda muy poco tiempo, pero vamos a ver un poco a detalle el, el cómo fue que pudieron ser cautivos el pueblo de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser cautivos, podemos ser cautivos por esta entidad espiritual? Esta entidad espiritual está viva según Apocalipsis, está vigente y sigue contaminando a gente, dice Apocalipsis, que contamina reinos. Entonces, vamos a ver lo que hace Babilonia. El día de hoy vamos solo a alcanzar a ver cómo es que toma cautivos a pueblo de Dios y se los lleva. Eso es lo que hace Babilonia. Ok, entonces vamos adelante. Vamos a ver un versículo bíblico. Déjenme, se lo pongo la pantalla completa para que lo podamos alcanzar a ver de forma completa. Dice así, um, Esdras, Esdras capítulo 5, versículo 11 al 12. Dice, y así nos respondieron diciendo, somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Aquí están hablando los que regresaron de Babilonia, ¿sí? Ese es el contexto, los que regresaron de Babilonia a Jerusalén, pero mencionamos el versículo 11 porque, para poner contexto al versículo 12. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia el Caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Entonces fíjese, versículo 12, nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo. Ah, Recuerde, por ejemplo, hay una definición, tenemos todo un estudio, el apóstol Sergio ha dado algún estudio acerca de los nombres de Dios, muy largo, por cierto, pero hablamos de que los nombres de Dios hablan de un oficio, no de por qué es conocido el Señor. Y uno de sus nombres es que es celoso. Entonces, aquí es en donde debemos de romper esa estatuilla que tenemos acerca de cómo es Dios y cómo yo quiero que sea Dios. Porque vamos a ver cómo la gente se perdió por sus falsas creencias, por sus creencias equivocadas, porque decía Charles Spurgeon, me gusta esa frase que se quedó ahí, aún en las redes sociales aparece, que él decía que nosotros, las personas, nos construimos nuestro propio Dios, que no sea tan malo para que no castigue nuestra iniquidad y que nos dé cierta libertad. Nosotros nos hacemos nuestra propia imagen de Dios. Eso es parte de lo que le pasó al pueblo judío para ser llevado cautivo a Babilonia. Por lo tanto, si usted y yo o alguien que conocemos tiene esta cualidad de hacerse la imagen de su propio Dios, entonces eso quiere decir que su mente y su alma va a ser o ya está cautiva por la entidad Babilonia. Recuerde, Babilonia es una entidad espiritual. Entonces aquí dice que los padres
de los que estaban regresando a Jerusalén provocaron a ira al Dios del cielo. Y él los entregó en mano de Nabucodonosor. Muchos pueden argumentar que no, que hoy vivimos bajo la gracia, pero la Biblia dice que lo que Dios le llamaba malo, le sigue llamando malo. Y lo que Dios le llamaba bueno, le sigue llamando bueno. Quiere decir que nuestro Dios no cambia en sus principios. Sus principios son el fundamento y en eso no cambia. Por lo tanto, debemos de considerar todo esto. Ok, vamos adelante con el siguiente versículo, permítame. Ok, um, aquí está. Estas fueron, aquí traté de resumir, déjenme se lo pongo en la pantalla completo. Aquí traté de resumir lo que dice lo que nos enseña la Biblia acerca de cuáles fueron las causas, los motivos por los cuales el pueblo judío, perdóneme, es que parece que estamos teniendo aquí problemas con el audio, ya, ya está. Una disculpa. Entonces, estos fueron unos de los motivos. Yo simplemente encontré estos, bueno, los quise anotar aquí muy rápido, por los cuales el Señor entregó a su pueblo en manos de Nabucodonosor. Cabe mencionar que la entidad Babilonia tiene que tener acceso al pueblo de Dios. Y estas características, estos pecados, estas situaciones de lo que nos habla es de cómo nosotros podemos provocar que la protección de Dios sea quitada y esta entidad pueda venir y llevarnos cautivos de alguna forma. Bueno, déjeme, vamos a ver el primero, la idolatría. Dice así, Jueces capítulo 2, versículo 12. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo abandonaron al Señor? Y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor y se postraron ante ellos y provocaron a ira al, al Señor. Fíjese cómo hay cosas que pueden provocar la ira de Dios con su pueblo. Una de esas es la idolatría. La idolatría no solo es para aquellos que viven en otra religión, bajo la influencia de otra religión, sino la idolatría nos habla de cómo abandonamos al Señor. Dice aquí, abandonaron al Señor que te sacó de aquel problema, abandonaron al Señor que los sacó de cierta esclavitud, que los prosperó, que los defendió, que los sanó, que los ayudó de alguna forma, abandonaron al Señor y siguieron a otros dioses, entre los dioses de los pueblos de alrededor. Es importante que nosotros consideremos que cuando yo abandono al Señor, seguramente estoy yendo en pos de algún otro Dios. Regularmente como que tenemos muy casada la idea de que si yo estoy yendo en pos de otro Dios es porque estoy creyendo y le tengo que poner un nombre al otro Dios. Pero no precisamente quiere decir eso, porque la Biblia dice, Salmo capítulo 115, que cómo se construyen algunos dioses. Algunos son entidades espirituales y otros son dioses que el mismo humano construye. Dice que los construye con sus manos, que los construye y les da forma y semejantes a ellos son. Por lo tanto, entonces hay dioses espirituales, sí hay seres espirituales, dioses con D minúscula, acostumbramos decirles,
Pero también hay dioses que cada quien construye, a los cuales sigue sin fallar, le ofrendan su vida, le dedican por completo su vida, pero eso sucede cuando yo estoy abandonando al Señor. Es decir, dejo de buscar al Señor, dejo de hacer las cosas que a Dios le agradan y empiezo a ir en pos de estos dioses. Ok, esto provoca la ira de Dios. ¿Y qué sucede cuando provoco la ira del Señor? Pues el Señor quita la protección y la entidad Babilonia puede venir y llevarse cautiva la mente y el alma de esa persona. Ok, bueno, déjenme voy con el otro. Primera de Crónicas 9:1. Dice así, todo Israel fue inscrito por genealogías. Y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel. Y Judá fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad. Por su infidelidad fue llevado al destierro. Aquí creo que es muy clara la palabra del Señor y dice que, oh, y una cosa, dice que todo está escrito en los libros. Aquí dice en el libro de los reyes de Israel, pero también todo está escrito en los libros celestiales. Y que Judá fue llevado al destierro por la infidelidad. Entonces, llevamos dos, llevamos la idolatría y la infidelidad. La infidelidad cuando yo dejo de ser fiel a Dios. Infidelidad no solo es un tipo de idolatría, porque yo puedo serle infiel a Dios yendo en pos de otros dioses, sino simplemente no soy fiel a mis compromisos, no soy fiel a mis votos, no soy fiel a los acuerdos que he tenido con el Señor. ¿Usted recuerda algún compromiso, algún voto que haya hecho con el Señor en algún momento, sobre todo de necesidad? Si lo recuerda y no cumplió ese voto, esa es parte de cierta infidelidad. Y eso provoca el destierro de nuestra alma, de nuestra mente, y podemos caer cautivos en Babilonia. Bueno, ese es el segundo. Ok, vamos al que sigue. Déjenme lo pongo en grande para que se alcance a ver porque está muy pequeño. Segunda de Crónicas 29, del versículo 5 al 9, dice, entonces les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad las casas del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Aquí viene el punto, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado y han apartado sus rostros de la morada del Señor, y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico, han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocausto en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén, y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como lo veis con vuestros propios ojos. Porque he aquí, vuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Versículo 7, vamos a ponerle atención. Han cerrado las puertas del pórtico, han apagado las lámparas, no han quemado incienso, ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Eso provocó la ira del Señor. Déjenme eh, que le podamos dar un vistazo al, a, la, a la listita que teníamos aquí atrás, esta mera. Entonces, se contaminaron, se rebelaron, abandonaron el tabernáculo, apagaron las lámparas, no quemaron incienso. Todo esto, y hasta aquí vamos a dejar la lista, todo esto provoca la ira del Señor. Y cuando la ira del Señor es provocada, la entidad Babilonia, el ente espiritual llamado Babilonia, tiene la oportunidad de venir y llevarse cautiva la mente y el alma del pueblo de Dios. Dejaron el tabernáculo,
apagaron las lámparas. Recuerda aquel pasaje en donde están es la parábola de las 10 vírgenes, en donde viene el esposo y las mujeres no tenían listas sus lámparas. Luego tenemos aquel otro pasaje en donde dice la Biblia que en la época del sacerdote Elí y el pequeñito Samuel, la lámpara de Israel casi se apagaba cuando todavía estaba encendida. Cuando David iba a salir a seguir peleando contra un gigante y ya David era de edad avanzada, le dijeron, tú quédate porque necesitamos que la lámpara de Israel siga encendida. ¿Esto qué quiere decir? El fuego del Señor, el fuego del Espíritu Santo necesita continuar en nuestras vidas. Necesitamos continuar en una relación con el Espíritu Santo para que nuestra lámpara, la lámpara necesita aceite para mantener ese fuego encendido. Si nosotros no llenamos de aceite esa lámpara, el fuego se extingue. El fuego como una figura y presencia del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros dejamos que se apague la lámpara, si dejamos de levantar nuestras oraciones, dejaron de quemar incienso, Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos. Si nosotros dejamos de hacer esto, fíjese lo que sucede. Esta entidad espiritual llamada Babilonia tiene acceso a empezar a confundir. Recuerde que el significado de Babilonia, entre todos, principalmente hay uno que es confusión religiosa. Entonces, cuando Babilonia tiene la oportunidad de contaminar nuestra mente, de contaminar nuestro corazón, lo primero que comienza a hacer es a confundir. Empieza a confundir la mente, empieza a confundir el alma y no nos damos cuenta y pensamos, fíjese esto, qué tremendo, pensamos que estamos reflexionando, como muchos, últimamente platicando con mi hermano Josué, aquí en Querétaro, ah, decíamos cómo últimamente muchos hermanos se acercan para decir, he estado estudiando un poco más la palabra de Dios y ahora encontré que pues creo en otra doctrina. Resulta que no estaban estudiando más la palabra de Dios. Resulta que estaban escuchando a alguien que tal vez sí estudia y ese alguien los confundió, eh, los alumbró, no sé cómo le quiera llamar, pero a veces confundimos el que nosotros descubrimos ciertas cosas y nos traen confusión. Nosotros pensamos que es por descubrir y no nos damos cuenta que nos están confundiendo. Y que el autor intelectual de la confusión es Babilonia. ¿Y derivado de qué viene? De la contaminación, de la rebelión, del dejar la morada del Señor, del no tener la lámpara encendida, de no levantar oraciones. Como resultado de abandonar todo esto, esta entidad Babilonia viene y confunde. Y empiezan las dudas, empiezan muchas cosas, porque una cosa es que no me hayan explicado muy bien la doctrina en la que creo y necesito que me la aclaren, y otra cosa es que yo tenga confusión en mis principios fundamentales de la fe. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a concluir con el último pasaje, déjenme regresar a donde estábamos, con 2 Crónicas 36:15. Dice así la palabra del Señor. Aquí está. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros. Fíjese, léalo, hágame el favor y acompáñeme a leerlo, pero dándole un sentido espiritual, tomando como que yo, mi familia, mi iglesia, somos el pueblo judío. Entonces dice, que el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas.
hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Mire, déjeme hacer una aclaración. Dice la Biblia que aún la profecía, no la palabra profética que es la Biblia, es la palabra más segura. Ahí no tenemos que separar nada, por eso es segura. La profecía dice que la tenemos que analizar, que la tenemos que escudriñar y que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. No así con la palabra profética, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, para fines generales, didácticos. De la Biblia no tenemos que desechar nada. De la Biblia nos tenemos que tragar el libro completo, dice Apocalipsis y el libro de Jeremías, perdón. Pero entonces, la profecía la tenemos que discernir. Pero no quiere decir que al yo discernir la profecía, puedo burlarme del mensajero. Porque el mensajero puede venir equivocado. El mensajero puede venir con una palabra equivocada, puede estar almático un día y darme una palabra, utilizar el don profético que tiene y darme una profecía o dar una profecía en mi congregación y puede estar equivocado. Pero eso no le da, y eso no es un consejo, eso es palabra de Dios. La palabra dice, juzga la profecía, no al mensajero. El mensajero no. Aquí el pueblo judío juzgaba a los mensajeros y se burlaba de ellos. Imagínense, en el esplendor todavía estaban y el mensajero de Dios decía, te vas a ir cautivo. Haga de cuenta esto, estoy en el esplendor de mi conocimiento, estoy como que muy consciente de que quiénes están bien, quiénes están mal. Yo soy el que reparte esas calificaciones y evaluaciones. Y alguien viene a decirme, o como un mensaje como estos, viene a decirme, ten cuidado porque te van a llevar cautivo. Y me burlo del mensajero, desprecio las palabras. Entonces, fíjese, despreciar la palabra de Dios, burlarse del mensajero, mofarnos de los profetas, eso hace que provoquemos a ira al Señor. Esto es importante, eso provoca ira al Señor y como consecuencia, entonces veamos el versículo 17, volvamos a leer. Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos. Recuerda, lo leímos en Esdras, el rey de los caldeos se le llama también a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Siguiente, versículo 18. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y a los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia. Bueno, esto está profundo en cuanto a la historia, pero fíjense cómo aclara aquí la palabra del Señor, cómo dice que cuando vino esta invasión, mataron a espada a los jóvenes, no hubo diferencia entre el viejo ni el débil, y se llevaron todos los objetos de la casa de Dios, grandes, pequeños, los tesoros del rey. ¿Recuerda quién metió todos esos tesoros? Los tesoros comenzaron desde el rey David. El rey David decía, no le daré nada al Señor que no me cueste. Y de su tesoro personal, dice la palabra, le daba al Señor y metía y le heredó a Salomón muchos objetos valiosos y preciosos que después, por que provocaron a ira al Señor, perdieron todo.
Entonces, cuando yo caigo cautivo en Babilonia, puede ser, acuérdese cómo vimos en el en la primera gráfica acerca del contexto histórico, hubo tres deportaciones y al igual hubo tres salidas, increíble. Pero no vinieron y se llevaron todo, sino lo hicieron en tres invasiones. La tercera fue esta fue la que acabaron. Aquí hablamos de aquel pueblo de Dios que le roban todo lo valioso que se había sembrado en él, lo pierde. De tal suerte que, que no queda ningún tesoro. Todas aquellas cosas hermosas que el Señor había depositado. Mire, yo he visto a personas que han sido llevadas cautivas, así lo creo, por esta entidad Babilonia, que llegan a este punto cumbre del exilio, del cautiverio, y de tal suerte que llegan a reconocer que aquello que en algún momento fue como un tesoro para ellos, ya hoy en día lo tienen como eh, sin estima. Les robaron los tesoros que fueron construyendo en su caminar con Dios. Eso es terrible. Entonces, vamos a concluir aquí. Tenemos todavía más adelante qué es lo que sucede en Babilonia, pero hoy vamos a dejarlo hasta aquí, que es cómo es que se llevan al pueblo judío a Babilonia. Entonces, recapitulemos, cuando se provoca la ira del Señor, empieza la invasión de la entidad espiritual Babilonia. Y en la historia fue en tres etapas. En tres etapas, Babilonia incursionó en el pueblo de judío y comenzó. La primera etapa se llevó a los jóvenes, al profeta Daniel. La segunda etapa se llevó a más personas, al profeta Ezequiel. Y en la última etapa destruyó el templo, destruyó el lugar de comunión. Ya no solo ya no ofrecían incienso, ya no había forma. Recuerda aquel pasaje que dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. El pueblo judío que se quedó, porque recuerde que dejaron a los pobres solamente, ya no tenían en dónde buscar al Señor. Ya no había. Y el pueblo que se había sido llevado cautivo a Babilonia ya no tenía dónde buscar al Señor. Por lo tanto, debemos de vigilar y debemos de darnos cuenta si esta entidad espiritual está teniendo incursiones en nuestra vida para confundirnos, para esclavizarnos y al final para llevarnos cautivos. Y ya en Babilonia veremos en el siguiente tema cómo nos cambian el nombre, cómo nos cambian la forma de hablar, cómo nos cambian la forma de comer, cómo nos cambian muchas cosas. Es bien interesante. Espero que no lo haya aturdido con todo este contexto. Esto fue muy histórico. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar y lo espero en nuestra siguiente enseñanza para que podamos hablar entonces de ahora qué fue lo que sucedió en Babilonia, qué le pasó al pueblo judío estando en Babilonia. Y la tercera entrega es cómo salieron de allá, cómo salieron y qué fue lo que tuvieron que comenzar a hacer para restaurarse. Esa es la figura completa es, yo provoco la ira del Señor a través de las cosas que vimos anteriormente, del pecado, de la infidelidad, de la idolatría, del desprecio a la palabra, y eso provoca la ira del Señor de tal suerte que soy entregado a la entidad espiritual Babilonia. Esta entidad espiritual me puede llevar cautivo y lo hace en etapas. La cautividad es en etapas, pero una vez estando allá viene en la influencia total. Al principio comienza con la confusión. Así que, bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes, compartirles un poco la palabra del Señor. Acompáñenme a hacer una oración para despedirnos y nos veamos
en la próxima enseñanza para poder avanzar en este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este privilegio que tuvimos de poder platicar acerca de tu palabra, esta interesante historia de tu palabra, pero sobre todo, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos tener ese discernimiento si esta entidad espiritual Babilonia está teniendo incursiones e invasiones en mi vida. Y si las está teniendo, también ayúdanos a entender en qué nivel va de avance. Si estamos cayendo en confusiones, ayúdanos, Señor, a discernir si esta entidad espiritual es la que está invadiendo, la que está trayendo esa confusión. Y la clave principal fue que el pueblo judío fue llevado cautivo por falta de conocimiento, por ser infiel, por ser idólatra, por menospreciar la palabra, por la falta de comunión, por la falta de oración. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu bendición. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias por escucharnos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvo conectado, que pudo ver este video. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos en la próxima enseñanza. Que el Señor les bendiga.